Estamos viviendo circunstancias muy fuertes. Un mundo pecaminoso. Un mundo que se arroga, todavía con arrogancia por el pecado. Estaba escuchando los otros días cómo, no sé, por radio escuchaba que decía que el registro civil ahora ya van a cambiar normas porque hasta aún adoptan niños, la igualdad de sexo, varón con varón, mujer con mujer, que aún la presidenta de la Nación también fue como madrina, fue a autorizar esto. ¿Para qué? Todavía adoptan niños, pobres niños en las manos que caen. Lo que Dios condena, lo que Dios dice malo, ellos dicen bueno, que eso es pecado. Para colmo, la idolatría, el paganismo que se está viviendo en estos tiempos. Y un llamado, Papa, todo orgulloso, que es argentino. Pero él llegó a decir, ¿quién soy yo para criticar a los gays? Y todos los gays aplaudiendo. Pero no solamente eso es lavarse la mano como Pilato y quedar bien. Los partidos políticos todos apoyan esta situación de pecado. Y van a buscar iglesias que puedan hacer, que acepten los casamientos de esta unión igualitaria que le llaman. Y a que no acepte a unos pastores, posiblemente lo pongan preso o lo clausuran en la iglesia. Tremendo, hermano. Estamos viendo la dimensión de pecado, de la inmundicia que sube ante Dios. Ahora, la iglesia, la llamada iglesia, que somos nosotros, que somos cada uno de nosotros, formamos el cuerpo de Cristo. Esto a nivel del mundo. Toda la iglesia estamos formando un solo cuerpo, pero aquellos que están bajo la gracia de Dios y la obediencia de Dios y la sumisión a Dios. Por ejemplo, estamos en estos momentos de decir, ¿cómo estamos nosotros? Tenemos, hoy el hombre tiene miedo o temor a Jehová. ¿En qué situación nos colocamos nosotros como iglesia? ¿Miedo al mundo o temor reverente a Jehová Dios? Cuando ocurren catástrofes, cuando ocurren cosas, problemas graves, no nos pongamos como el mundo que mira a Dios para acusarlo. Pongámonos en el lugar debido de lo que Dios pide. Estamos viendo en qué posición está parada la iglesia. Y el Señor quiere que seamos una iglesia victoriosa, hermano. Una iglesia en el poder de Cristo para seguir avanzando. Pero como vienen tiempos más difíciles, debemos estar más preparados. Hoy voy a relatar, voy a tratar de explicar, voy a tratar de enseñar sobre uno de los libros que quizás muchas veces lo hemos leído, los hemos enseñado, distintos pastores, a través del siervo, el pastor Raúl. Como un hijo de Dios, un valiente de Dios, estaba escondido ante una circunstancia. Estaba asustado, él, toda su familia y todo el pueblo de Israel. Entonces, tenemos que observar algo, hermano, y ser muy meticuloso en lo que el Señor nos va a mostrar en esta noche. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará.
se enfriará el amor de muchos y la maldad irá en aumento. Un gobierno culpa a otro gobierno culpa al otro gobierno, pero la maldad está enquistada en los poderes. Parece que hay una competencia. ¿Quién roba más? ¿Quién saquea más? ¿Quién hace más daño a otro? Mientras hay lugares familias indigentes que se están muriendo, no tienen nada. Entonces, ante estas circunstancias, la iglesia, ¿dónde debe estar ubicada? Nosotros, llamado el cuerpo de Cristo. Vamos a ver un poquito. Yo tenía preparado esta parte y coincide justo con la mesa del Señor que vamos a tocar algo. Vamos a ir al libro de Jueces. Ustedes saben, Jueces capítulo 6, Gedeón, ya lo habrán escuchado a Gedeón muchas veces, pero ahora vamos a desmenuzarlo punto por punto y hay muchas cosas que vamos a aprender hoy. Josué fue sucesor de Moisés en conducir al pueblo de Israel. Tuvo esa tremenda responsabilidad. Las cosas estaban calmadas, el pueblo le seguía, él era un adorador de Dios. Pero después, cuando muere Josué, muere esa generación, viene otra generación, pero ya dando la espalda a Dios, ya adorando ídolos, volcándose al paganismo. Hoy la idolatría y el paganismo están a flor de piel y cada vez mayor. ¿Qué podemos esperar si aún el Papa adora una estatua, adora a la Virgen, a María? Algunos orgullosamente dicen, yo soy mariano. Pero no son cristianos. ¿Qué pasa? Hay congregaciones, iglesias católicas, que ven que este santito que han inventado tiene mucho furor, mucha gente, venga dentro del templo. Tenemos casos de San Expedito, tenemos casos. Ahora dice que Gauchito Gil también ya lo están metiendo. Falta la difunta Correa ya. Idolatría, paganismo, ira de Dios. ¿Qué nos espera? Y nosotros como iglesia estamos viendo esto. Tenemos que estar más unidos, más firmes que nunca en estos tiempos para ver lo que el Señor nos va a mostrar. Veamos lo que dice el llamamiento de Gedeón 6.1. Voy a leer estos 3 versículos, después lo veo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. O sea, el Señor los castigó porque hicieron lo malo. El que hace lo malo no espere cosas buenas. Hicieron lo malo, Dios lo castigó por 7 años y dejó que los madianitas, los amalecitas y tribus del oriente vinieran y arrasaran contra el pueblo que estaba allí, estaba Gedeón. Verso 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos de Oriente, contra ellos, subían y los atacaban. Subían, los atacaban, los humillaban, les robaban todo. Pero hay un momento cuando estamos angustiados, desesperados, acá viene el clamor. Verso 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Empobrecían, estaban sojuzgados, entonces clamaron a Jehová. ¿Esperamos nosotros estar en esta situación para recién clamar a Jehová?
Ojalá que el clamor sea de alabanza, de adoración, de decir, Señor, heme aquí, como dijo Isaías, estamos a tu servicio para la obra de Dios. No andar buscándolo para que vengan a servir al Señor. Y dice verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. En el momento cuando todos esperaban al Mesías, también estaba desesperado, sojuzgado por el Imperio Romano, a quien envió el Señor un profeta, que era Juan el Bautista, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado. Y era Jesucristo el Señor que venía a salvarnos, a darnos vida por nosotros. Aunque ellos esperaban un rey que se establezca allí. Un rey carnal que se establezca, derrote al Imperio Romano. Pero no era así. A veces, ante la necesidad, buscamos a Dios. Dios quiere que le busquemos en todo tiempo. Y especialmente, y si estamos con problemas y necesidad, venir a adorar y alabar a Dios. No importa el problema que me está sucediendo, no importa lo que yo esté pasando, pero yo debo adorar en todo tiempo. Salmo 34, ustedes lo van a leer y lo van a desmenuzar. Te alabaré en todo tiempo, Señor. Y acá este profeta le anuncia que ellos habían desobedecido, después lo van a leer ustedes, pero ahora sí, vamos a pasar capítulo 6, verso 11. Hoy vamos a leer un buen poco porque quiero analizar varias cosas y enseñarle un poquito. Total, hasta las 3 de la tarde, hoy está lindo, en buen tiempo. Aquí el hermano Juan va a leer. Prestemos atención, por favor, y lo vamos a desmenuzar. Capítulo 6, verso 11 al 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bueno, desmenucemos esto. El Señor me iba mostrando paso a paso en el Espíritu, iba descubriendo cosas y más cosas que quizá antes la pasamos. Lo único que sabemos de Gedeón es que estaba escondido y que el Señor le vino, le dijo: varón esforzado y valiente, tú no, yo estoy así, me pasa esto, este otro. Acá estaba un valiente escondido, pero por causa de la multitud de pecados estaba pasando todo esto y por otras circunstancias que ya las vamos a explicar. Ustedes observen que cuando le dice envía un ángel, y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. ¿Qué es la encina? La encina es un árbol grande, inmenso, de 10, 12 metros, madera dura, fuerte, que dice que produce la bellota. El ángel se sentó allí y dice que la encina estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, era el papá de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Vamos para atrás al versículo 2. Como la mano de Madián prevalecía, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados.
Como ellos venían, robaban todo, asaltaban, quitaban todo, ¿qué hacía? Tenía que conservar la comida, que era el trigo. Entonces, yo cuando leía esto y veía, digo, entonces, ¿por qué no lo escondía en las cuevas, en los lugares fortificados, en las cavernas? No. ¿A dónde fue a sacudir el trigo? A ver. ¿A dónde? Lagar, en el lagar. ¿Qué es el lagar? El lagar es donde se exprime la uva para hacer el vino. Y ahí estaba sacudiendo el trigo. Entonces yo me pregunto, ¿pero por qué no sacude allá? Sacudía aquí. ¿Por qué no sacudía en la era? La era significa el granero, ahí. Pero como ya conocían los demás, los enemigos, que en el granero estaba el trigo, él vino al lagar. Resulta que en el lagar, donde está la uva, se exprime, y del lagar se hace el vino. Y el vino simboliza la sangre de Cristo. Acá tenemos algo profético. Y el trigo, que se hace de la harina se hace el pan, y el pan significa el cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Esto es algo profético. Yo lo veía, ¿por qué ahí y no en otro lado? Esto era un simbolismo también, lo que iba a representar después el mismo Señor, al celebrar la Pascua, en la cena del Señor, que mi sangre es derramada por todos ustedes, mi cuerpo es partido por ustedes. Veamos, sigamos un poquito leyendo. Ahora, mire el verso 12, comparemos con el 14, cosa que el Señor me enseñó. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Verso 12. Y veamos el verso 14. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, acá el ángel es como la figura de Cristo. El ángel de Jehová, como si dijera acá, el Hijo de Dios, se le apareció. Y dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y después dice, y mirándolo Jehová, ya no dice mirándolo el ángel, y mirándolo el Señor, le dijo, ve con esto tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Estamos viendo mucha similitud, no solamente en la cena del Señor, sino que el Señor Jesucristo le apareció en persona. Porque Jesucristo no lo ve únicamente en el Nuevo Testamento cuando Él aparece y nace de María. Jesucristo estuvo en todos los tiempos, desde el principio, desde la creación del mundo. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, viene un diálogo. Ahora va a leer Juan, del capítulo 6, del 16 al 21. Vamos prestando atención, por favor. Capítulo 6, del 16 al 21. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina.
Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió el fuego de la leña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Muy bien. Acá vemos que este siervo fue uno de los 13 jueces que había, el que más se acercaba al Señor, el que más estaba en obediencia al Señor, el que más amaba a Israel, el que más sufría por su pueblo, por lo que estaba ocurriendo. Entonces, el Señor no mira la apariencia, no mira lo que mira el hombre. El Señor mira el corazón de cada uno. Yo me puedo engañar mirando el rostro de alguno. Qué bonito, qué bonita, parece. Pero el Señor mira el corazón, o de distintas personas. Cuando ya le habla así de esta manera, yo te ruego que si hallado gracia en ti me des señal de que tú has hablado conmigo, verso 17. Ahora dice 18, te ruego que no te vayas de aquí. Le dice al ángel, por favor, le dice al Señor, quédate aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y le respondió, yo esperaré hasta que vuelva. El Señor tiene todo el tiempo, toda la paciencia. Cuando hay amor, hay paciencia. Mucha paciencia, y nos espera y nos guarda, porque está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos. Yo te esperaré. Ahí se dio cuenta que él tenía que hacer una ofrenda, porque ya el Señor lo estaba preparando para esa gran batalla que se avecinaba, para salvar a su pueblo. Entonces él dijo, déjame que yo presente la ofrenda. Veamos acá el 19, dice, entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Presentó su ofrenda, un cabrito, siempre la representación de Cristo, siempre mostrando como el cabrito y pan sin levadura, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de los egipcios, cuando celebraron la Pascua de liberación, celebraron con esto. Además agregaron hierbas amargas. Hierbas amargas significaba toda la amargura que habían pasado siendo esclavos del pueblo, por la desobediencia, por el pecado de Israel. Queridos hermanos, cuando hay pecado, hay castigo. Cuando no hay arrepentimiento, hay castigo, hermano. Pero aquí él toma conciencia de esto. ¿A dónde va a hacer ese altar? Claro, lo vio al ángel debajo de la encina, debajo de ese árbol, porque ahí estaba el ángel. Él fue a llevar la ofrenda allí. Ya sabe que la encina es un árbol grande. Debajo de ese árbol estaba el Señor. Pero acá le corrige. No, acá en la encina, abajo de la encina no. Veamos qué dice. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, sobre la roca, sobre la piedra angular que es Cristo. Otra vez se muestra que Cristo Jesús es lo principal de todo, hermanos, que ante Él debemos adorar y bendecir. Muchas veces no nos gusta ser corregidos cuando hacemos la adoración en lugares equivocados, en lugares que no corresponden. Hacemos altar en el lugar que sea, porque no consulto, porque no pregunto, porque no me acerco hacia el siervo, hacia el pastor para hacer alguna consulta. Tomo determinación por mi propia cuenta. Y acá
el Señor mismo le corrige a Gedeón. No, bajo la encina no. En la peña, en la roca, sobre Cristo Jesús, la piedra angular. Ahí tenemos que hacer la adoración. Muchas veces hemos estado adorando en lugares equivocados. Yo ya le dije muchas veces, nosotros con mi esposa hemos sido católicos, hemos ido a la iglesia católica. Gracias a Dios que el Señor en un tiempo nos sacó. Ahora estamos adorando al verdadero Dios, sin idolatría, sin paganismo, directamente al Señor Jesucristo. Y todos los que estamos acá estamos dando este paso, hermanos queridos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Es corregido y él no se rebeló. No, yo quiero acá porque aquí apareció. Hay algunos que confrontan, hay algunos que no les gusta cuando se lo corrige. No nos gusta que nos corrijan. Entonces ahí va a ser el tema. Muy bien. Ahora comienza esta parte, capítulo 6, 25 y 26. Va a leer también Juan. En el capítulo 6 estamos ahí en el 25 y 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre que tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Por qué aconteció esto al pueblo de Israel? Porque todo el pueblo de Israel se había puesto en contra de Dios, se volcó a la idolatría, al paganismo, adorando a Baal, a Astarot, a todos los dioses paganos, que eso corrompía y eso producía un gran dolor al Señor, con mucho celo, y por eso le mandó este castigo. 7 años van a ser arrasados ustedes, por consecuencia del pecado. Tengamos cuidado cuando estamos tirando contra Dios y que creemos que estamos a favor de Dios. Cuidado. Ahora, ¿dónde tenía todos estos altares? En la propia casa de él. Donde leemos 25. Le dice que tome un toro de hato tu padre, el segundo toro, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene en su casa. Su papá. Es lo mismo que el siervo aquí, Raúl, esté predicando la palabra y yo tengo un tremendo altar en mi casa. Y yo vengo acá como si nada. Nos está corrigiendo el Señor en muchos aspectos. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Una roca grande, fuerte. Otra vez la figura de Cristo. Allí que todo el mundo lo vea. Que todo el pueblo de Israel vea. Que Gedeón, obediente a Dios, empezó a derribar todos estos altares. Y quemó. ¿Y por qué hizo de acera? Como estaba construido con madera, lo quemó también. En holocausto, con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Ahora, Jerubal fue llamado de una manera, le cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas vieron a la mañana que había destruido los altares, Gedeón, los mismos israelitas buscaron a Gedeón. Lo buscaron y le dijo a su padre que su hijo lo iban a matar. Miren ustedes hasta qué punto llega, no digo la confusión, sino su mente entenebrecida, que estaban dispuestos a matar
a Gedeón porque había derribado los altares. Y ahora el mismo padre había leído, había estado con esto y él los enfrenta. Los enfrenta. Y dice, aquí lo voy a leer cortito porque no quiero leer tantas cosas, pero hay mucho para leer. Dice, verso 30, saca a tu hijo para que muera porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joab respondió, todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Le dice el padre, ¿defenderéis su casa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Epa, se frenaron. Cualquiera que contienda por él, por Baal, que muera. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, el verso 32, grábeselo bien, Gedeón fue llamado Jerubbaal. Esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. O sea que Gedeón fue puesto como que era enemigo de todos las imágenes, la idolatría, los altares que se ofrecían allí. Y él fue llamado Jerubbaal. Gedeón fue llamado Jerubbaal porque contendía contra las imágenes. Nosotros no contendemos con las imágenes. Nosotros tenemos parientes, amigos, gente conocida que van en las procesiones con estatuas grandes. Contender no se trata de ir a pelear, pero sí se trata de ver. Muchos de esos que hoy están llevando estatuas, quizás están predestinados para la salvación y no lo sabemos. Y no le hablamos, no le decimos, no lo sacamos de ese lugar. Todos nosotros debemos ser constituidos también enemigos de Baal. Porque Dios, que es más poderoso, está con nosotros. Jesucristo es el Señor. Y Él dice, ve, con tu fuerza lo salvará. Él se veía impotente, por Él mismo no tenía mucha fuerza. Pero en Jesucristo le daba el apoyo y le decía, ve, que vas a salvar. ¿No te envío yo? Queridos hermanos, nosotros como iglesia nos está enviando el Señor. Van a venir tiempos más difíciles. Jesucristo con los discípulos, después enviado a apóstoles, toda potestad, todo poder me es dado, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Y que sane enfermos, pulso de demonios, resucitó el muerto. Yo voy a estar con ustedes hasta el final. Pareciera que es un versito que está caduco ya, ¿no? Pero a medida que la maldad avance, a medida que las cosas vayan estando así, la iglesia va a ser sacudida. ¿Sabe por qué va a ser sacudida? Porque hay iglesias que están adormecidas, hay iglesias que están muy en inquietud, o hay iglesias que quizás están mitad mundo y mitad Dios. Y cuando se va a necesitar, más que nunca, porque van a venir con hambre de Dios mucha gente, muchos aquellos que están adorando imágenes. Tenemos 20 minutos más, pastor. Hasta aquí, hasta acá, pues si no, voy a tener que reducir algo, pero la enseñanza es muy profunda. Aquí había edificado un altar. Esto lo voy a contar. Mire, son 3 capítulos, 6, capítulo 7 y capítulo 8. No un programa de televisión 6, 7, 8, que eso es. Oh. Y ateo para colmo. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Les voy a mostrar muchas verdades. Lo que el Señor me reveló en el Espíritu, ustedes lo van a recibir también y van a aprender. Es necesario que tomemos esto con mucha conciencia de lo que el Señor nos habla. En un momento, Gedeón estuvo ya, había sido sacado, retirado del lugar donde estaba escondido y empezó a enfrentar. Primero hizo la ofrenda a Dios.
la adoración al Señor, a donde correspondía, el lugar que Dios les mostraba. Después empezó a derribar los ídolos, las imágenes. Y ahora después de las imágenes viene ya al enfrentar al enemigo, a los madianitas, a los amalecitas, a las tribus de Oriente. ¿Saben cuántos eran en total los enemigos? 135.000. Y ellos apenas habían juntado que algunas tribus que le ayudaban, otras no. Miren que eran 12 tribus, si eran todas, era mucho más. Ellos habían juntado solamente 32.000. O sea, después lo vamos a desmenuzar esto, era una desventaja tremenda. Pero Dios le mostró, mira, amado hijo, ellos estaban en una montaña, arriba, en unas cuevas, y el ejército estaba inmenso, estaban acampando abajo en un valle. Dice, baja con tu criado Fura y ahí vas a escuchar, porque yo ya te he entregado los madianitas a ti. Imagínense, ya me lo ha entregado el Señor, pues, baja con el criado Fura de noche, y uno de los soldados hablando se ha puesto cerca y había escuchado que decía que anoche tuvo un sueño. Anoche tuve un sueño. ¿Y cuál era el sueño? Bueno, está que no voy a demorar un poquito porque tengo otro... ¿Ah? 7:13. No lo había anotado, perdón. 7:13. Gracias, Eduardo. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Había escuchado del mismo enemigo que había tenido ese sueño. Un pan de cebada inmenso, grande, que descendía sobre nosotros. ¿Y qué pasó? Llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que la rompió de arriba abajo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, se cumplió la palabra de Dios. El velo en el tabernáculo, en el lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. Estamos viendo la figura de Cristo en toda esta historia, hermano. Cómo en Cristo tenemos la victoria. Él nos da valor, varona de Dios. Somos la iglesia de Cristo y nos dice, iglesia de Dios, esforzado y sé valiente, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Debemos estar. No te envío yo. Somos enviados por el Señor. Acá no venimos por entretenernos, por pasar el tiempo. Venimos a aprender de la palabra. Y ahora viene la otra parte. Esta parte también es muy importante. Otra enseñanza tremenda. Había que enfrentar al enemigo. Ahora va a volver a leer el hermano Juan capítulo 7, versos 2 al 8. Aquí viene cuando ya para derrotar a los enemigos. Y Jehová dijo a Gedeón... Perdón. Para derrotar a los enemigos. Pero había que preparar el ejército. Había que instruirlo, había que prepararlo para enfrentar al enemigo. Ahora sí.
Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas como con la lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas. Envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, estamos aprendiendo algo extraordinario de la palabra de Dios, hermano. 300 hombres nada más fueron escogidos. 300 hombres para enfrentar a 135,000 personas. O sea, viene a ser deducido como un hombre de Israel contra 450. Eduardo pelearía con 2, con 3 juntos, con 5. No, lo voy a poner a Sisto también. No ha venido Daniel hoy, que grandote, fortulacho. Gabriel, ¿vieron? No. Ah, está trabajando. Bueno, lo iba a hacer poner de pie porque es grandote, fuerte. Pero 1 contra 450. Mire, uno ve 3 y sale corriendo, ¿no? Mire qué cosa tremenda. Esto es polvo, es mucho. Mire cómo comienza el relato. Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a un madianita en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora veamos acá. ¿Cómo lo elige? Aquellos medrosos, aquellos que tengan miedo, había 32,000, de enfrentar a esta tribu grande, que se vuelva. ¿Cuántos volvieron? 22,000. De 32,000 se volvieron los miedosos. Después dice: pasa, acércalo al río, que beban las aguas del río. Aquello que la mire como un perro, lo separa. Lamer como un perro, es en el río. ¿Usted ha visto cómo se agacha el perro a 4 patitas? Así, así. Lamía las aguas. 9,700 afuera. Quedaban 300. ¿Saben cómo bebieron las aguas esos 300? Se arrodillaron, tomaron las aguas con la mano. Señor, rapidito busca Juan. Juan, cuando está con la samaritana, el Señor, Juan 4:14. Miren
la diferencia. Miren la diferencia. Postrarse ante el Señor, inclinarse ante el Señor, humillarse ante el Señor, no ante el hombre. ¿Qué dice? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. El agua, yo soy el agua de vida. Por su interior correrán ríos de agua viva. 300 se inclinaron, se arrodillaron, tomaron las aguas, recibieron y llevaron a la boca. Queridos hermanos, acá hay tres formas. Yo también lo asociaba cuando el Señor dice, porque ni eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si eres frío, ahí había 22.000 fríos, huyeron. Si eres tibio, ¿qué quiere decir la tibieza? Es como que se inclinan la me como un perro. ¿Has visto los perritos? Quien tiene perrito en la casa está comiendo, uno le da la comidita, pero igual ellos, cada cosita que cae quiere comer. Tenemos una perrita que ella hace lo mismo, le damos a comer, pero ella cae una amiguita y ahí está. Tibio. ¿Qué es la tibieza espiritual? La tibieza espiritual es cuando lo tomamos a media, un poquito del Señor. Cuando cumplo a media lo que el Señor me dice. Cuando escucho oídos que me dicen no a esto, no a aquello. No ofrende, no diezme, no te congregues, no haga esto, no haga lo otro. Tibieza espiritual. Quizá es fuerte lo que estoy hablando, hermano, pero es hora del momento que la iglesia sea sacudida, como el trigo, que sea sacudida, que seamos sacudidos para mejor. Y con estos 300 hombres, sigue el relato más abajo. Ustedes hagan lo que yo hago, le dice Gedeón. Ustedes hagan lo que yo hago. Tomen una trompeta, tomen un cántaro y una tea ardiendo. Se dividen en 3 grupos y estaban todas las tropas abajo. 135.000, el ejército entero. La trompeta significa la palabra de Dios, el toque de trompeta. Así acudimos cuando sentimos el toque de trompeta. Acá venimos, acudimos al Señor cuando hay un toque de trompeta. La tea ardiendo significa ser lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, dispuesto a la obra, dispuesto a servir. Y había que romper el cántaro. Esta carne que nos aprisiona y que no deja libre al Espíritu para que se manifieste. Eso como iglesia. Es más largo esto, pero está bueno. Esto para seguir enseñando. Pero así obtuvieron la victoria y veamos de qué manera. Vemos cómo se manifestó después todo esto. Y entre ellos mismos, el verso 20, y los 13, en 7:20, y los 13 escuadrones tocaron la trompeta, quebraron los cántaros, tomaron la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaron y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Fueron derrotados completamente. Léalo en su casa, después el otro capítulo. No quiero extenderme tanto, pero es tremendo como lo que sigue después. Aún su propio pueblo le negaba la ayuda a Gedeón. Quiero terminar con esto.
En el capítulo 8, versos 22 y 23 dice, estamos en el capítulo 8, versos 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián, en agradecimiento. ¿Qué responde Gedeón? Oh, yo siendo un juez, ahora voy a ser presidente de la nación. Yo siendo un juez simple y sencillo, temeroso de Dios, ahora voy a ser un rey. ¡Qué oportunidad! ¿Qué contestó Gedeón? No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. El Señor Jesús, porque si Él se hacía rey, entonces después, ¿de dónde iba a venir? De la raíz de Isaí. Iba a venir David, y de David iba a venir el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea.